Bendiciones. Gracias, Pastor Carlos. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido, Pastor Esaú Espinosa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Es un honor para mí presentar un amigo más de 30 años acompañándome y acompañándonos mutuamente en esta labor del ministerio Cosecha. Gloria a Dios, al pastor, teólogo, doctor, misionero, profeta, querubín, gloria a Dios. Nuestro amigo entrañable, pastor Adrián Espinosa, bienvenido, buenas noches, varón de Dios. Buenas noches, pastor Heredia, gracias por la oportunidad y por este tiempo que podemos estar juntos pensando, ¿no? Pensando en voz alta, ¿no? Con toda libertad. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que podemos estar con salud, con vida y podemos estar en este compañerismo, ¿no? En esta unidad. Como dice los viernes, ¿no? Un diálogo teológico, ¿no? Y ya que estamos entre nos, quisiéramos hacer un diálogo, ¿no? Quisiéramos hacer una mesa participativa de lo que en este diálogo teológico, ¿no? Pensando un poquito en cuanto a la teología, ¿no? Tengo dos preguntas como introducción y quisiéramos sus aportes. La primera tiene que ver ¿qué hemos aprendido en cuanto a la teología? Y la segunda, ¿qué creemos, ¿no? En cuanto a la teología? Entonces, en una palabra, podemos compartir hasta que se vayan sumando otros compañeros, compañeras, en cuanto al quehacer teológico, ¿no? Así que con toda libertad, participemos. La mesa es de todos y quisiéramos enriquecernos unos a otros, ¿no? Con los aportes, ¿no? Con cada experiencia que cada uno tiene, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué hemos aprendido en cuanto a la teología? En nuestra experiencia pastoral, en nuestra experiencia ministerial, ¿no? En todo nuestro itinerario, ¿no? En todo nuestro recorrido, cómo hemos ido articulando la teología, qué es lo que hemos podido aprender. Una de las cosas que yo veo, ¿no? Dentro de lo que es la teología, el conversar con Dios, el estudiar, ¿no? La Biblia, veo que para mí mismo no es un desafío y un continuo aprendizaje dentro de lo que es la palabra de Dios, porque debemos usar bien las escrituras. Y si no tenemos una buena comprensión de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis y el mensaje escritural, valga la redundancia, podemos llevarlo por cualquier viento de doctrina o por cualquier moda que aparece dentro de lo que es esta mística llamada iglesia, ¿no? Y aún como predicadores, pastores, es un desafío para aprender. Y creo que este tiempo, este diálogo es muy edificante personalmente para mí, ¿no? Para poder cuestionarme a mí mismo, ¿no? Y ver dónde puedo aprender y corregir mi teología personal también.
Entonces, este continuo aprendizaje me es muy favorable, ¿no? Ya que dialogamos abiertamente para contribuir en la mutua edificación. Gracias. Tu micro, Adrián, no se escucha. Bendito el micro. Ah, ya. Gracias, Pastor Heredia, por compartir, ¿no? Y así ya se van sumando ya varios amigos, ¿no? Está con nosotros también el Pastor Walter Chota, está el misionero Johnny Gerson. Así que gloria a Dios. Estamos compartiendo el quehacer teológico, ¿no? La primera pregunta que teníamos, ¿qué hemos aprendido en cuanto a la teología? ¿No? El año pasado iniciamos, el 2022, con la introducción a la teología sistemática, ¿no? Y dentro de la teología sistemática hemos visto teólogos científicos y teólogos empíricos, ¿no? Y teólogos muy espirituales, ¿no? O más decir que espirituales más espiritistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que teólogos como Tomás de Aquino, como otros teólogos, ¿no? Hoy contemporáneos, que sí nos dan una parte científica, ¿no? O como otros teólogos que son muy místicos, ¿no? Son muy espirituales. Entonces, la teología se va entretejiendo, ¿no? En esas diversidades, ¿no? Que son muy legítimas, ¿no? Que son muy importantes, muy reconocidas, y por eso que estamos acá, ¿no? En este diálogo teológico, pensando, ¿no? ¿Qué hemos podido aprender de la teología, ¿no? Lo que yo pude aprender de la teología el año pasado fue la parte de la ortodoxia, la relación, ¿no? Que hay entre la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, ¿no? La ortodoxia refiriéndose a la parte teórica, a la parte teológica, y la ortopraxis a la pastoral, ¿no? A la ética, a la práctica, ¿no? Y la ortopatía en cuanto a la vida espiritual, ¿no? En lo que podemos orar, cantar, ¿no? En lo que la parte espiritual que podemos, todo ministro que no ayuna, Satanás se lo desayuna, ¿no? Ministro que no ora, pues, Satanás se lo devora, ¿no? Y menos si no hace vigilia, si no vigila, lo trasquila, ¿no? Entonces, la relación que hay entre la ortopraxis, la ortodoxia, la ortopatía, es muy intrínseca, ¿no? No podemos separarlo. Por lo general tenemos teólogos muy cabezones, ¿no? Muy racionalistas y nada de práctica, ¿no? No le queda tiempo para practicar, ¿no? Es como un día a un profesor que está presentando como 20 libros en la Universidad Bíblica, le pregunté, ¿y qué tiempo ha tenido para practicar esos libros, no? Ay, si quiere me confieso, dijo, ¿no? Entonces, la parte teórica, como la praxis, y la parte espiritual van de la mano, ¿no? No lo podemos separar, son inseparables, ¿no? Hay teólogos muy pragmáticos también, ¿no? Y nada de teología, nada de reflexión, nada de la parte doctrinal, ¿no? Están en la calle, ¿no? Están fuera de foco, como se dice, ¿no? Y otros que son muy espiritualistas también, ¿no? El Instituto Boa, ¿no? Biblia, oración y ayuno, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que pude ver cómo la teología es coherente, es orgánica, la teología va entretejida, ¿no? No se puede separar, ¿no? En cuanto a la
praxis, a la ortodoxia y a la ortopatía, que van relacionados, ¿no? Una con otra. Entonces, y así, cada uno puede contar su experiencia en cuanto al quehacer teológico, que como pastor, como docente, como misionero, le ha servido, ¿no? Que ha aprendido, ¿no? Así que ahí está Carlos Ríos, con toda libertad, puede compartir, Esaú, Walter, Johnny, Pastor Miguel Silva, desde Colombia. Así que tenemos bastantes amigos ahí que nos están acompañando, Augusto también. Entonces, estamos en este espacio de diálogo teológico, ¿no? Queremos hacer una conversa, una mesa redonda o cuadrada y poder enriquecernos con cada aporte que podemos compartir. Adelante. ¿Qué hemos aprendido en cuanto a la teología? En toda nuestra experiencia pastoral, misionera, ministerial, de todo lo que hemos podido. A ver quién se anima. Adelante, con valor, sin temor. Pastor, Adrián, disculpe, buenas noches con todos, ¿no? Algo Bueno, que se de la teología es que, ¿no? Dios, la teología bien abarca las cosas de Dios, ¿no? Y algo que he aprendido es que Él es bueno, ¿no? Y su misericordia es infinita, ¿no? Para siempre, ¿no? Algo básico más que quería aportar. gracias, Johnny Gerson. ¿Dónde te encuentras? ¿En Canta, no? ¿Estás en Canta? Sí, pastor, sí. Amén. Estás en Canta, que encanta, ¿no? Johnny es un estudiante de la escuela misiológica. Ya lo conocemos un buen tiempo y está haciendo sus prácticas en la región de Canta, ¿no? Así que podemos orar por la vida de Johnny. Así que está ahí haciendo sus prácticas misioneras, ¿no? Y ahora también está dando su aporte, ¿no? En el quehacer teológico. Así que cuanto más misiones, cuanto más misiología, cuanto más práctica, necesitamos hacer teología, ¿no? Porque teología es el hablar de Dios. Es pensar en voz alta, ¿no? Y hablar de Dios y hablar bien de Dios, pues, ¿no? Hablar bien de Dios. Entonces, por eso es importante que podamos compartir. La teología no es algo solamente académica, es muy, muy práctica, ¿no? Que nos permite una reflexión de pensar en voz alta y decir las cosas muy, muy acertadas, ¿no? Muy atinadas, ¿no? Para no caer a los extremos, ¿no? A los famosos ismos, ¿no? Para no caer a un extremo, necesitamos entonces un equilibrio, ¿no? Un balance y la teología pues nos va a ayudar, ¿no? Ya sea la teología bíblica, ya sea la teología sistemática, ya sea la teología histórica o la teología ética o pastoral, ¿no? Al menos la teología tiene esas 4 ramas, ¿no? La teología sistemática, que nos va a plantear las doctrinas relevantes, ¿no? Que nos va a ayudar a pensar en temas muy importantes, ¿no? Como el tema de las Sagradas Escrituras, el tema de Dios, ¿no? El tema de la cristología, el tema del Espíritu Santo, el tema del ser humano, ¿no? El tema de la iglesia, y en cuanto a las cosas futuras que vienen, ¿no? Más conocidas como escatología, y otros temas más, ¿no?
A veces estamos hablando de otros temas que no son relevantes, no son importantes, pero la teología sistemática nos ubica, nos da un poco de ubicaína y nos hace centrar en temas fundamentales, ¿no? Porque podemos discrepar, podemos tener nuestras teologías cada uno, y eso es lo correcto, ¿no? Y eso está bien. Pero en los temas centrales, en los temas fundamentales, tenemos afinidad, ¿no? Coincidimos. Y para eso la teología sistemática nos ordena, nos ubica, nos corrige y nos permite hablar de temas relevantes, ¿no? De temas de importancia que a veces nos podemos pasar hablando como lo hacían en la teología escolástica, ¿no? ¿Cuántos ángeles caben en un alfiler, ¿no? Y en ese sentido, hoy la teología nos permite hacer preguntas relevantes, ¿no? Aún en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel mundial, internacional, ¿no? Nacional, regional, local, ¿no? Nos permite dar un análisis, ¿no? Ya sea del marco teológico o del marco sociológico o psicológico, ¿no? O antropológico o histórico, ¿no? O sea, tenemos la bendición de usar la ciencia de manera muy objetiva, ¿no? De manera interdisciplinaria, ¿no? Porque la teología pasa por etapas, la etapa mítica, la etapa filosófica y la etapa científica, ¿no? Entonces, a rasgos generales, la teología tiene, ¿no? Esos aportes, ¿no? Por eso que estamos invitados a participar. ¿Qué hemos aprendido de la teología, ¿no? Que dice Carlos, Saúl, Walter, ya yo le dio soporte, Augusto, está el pastor Antonio también, desde la República de México. Así que sus aportes son muy importantes para en esta noche enriquecernos, ¿no? Del quehacer teológico que estamos en este caminar, ¿no? Estamos en el camino, haciendo teología del camino, ¿no? Porque hay algunos que hacen teología del balcón, ¿no? Hacen teología de escritorio, ¿no? Y a veces somos dogmáticos, ¿no? A veces somos muy moralistas, ¿no? Muy fariseicos, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras ahí. Y entonces, para eso necesitamos ser confrontados, ¿no? Necesitamos tener este encuentro crítico, este encuentro de discusión, en el buen sentido de la palabra, para que podamos nosotros corregirnos, ¿no? Enmendarnos. Nadie está libre de herejía, ¿no? Y la pregunta sería, ¿quién está libre de herejía? Tiene la primera piedra, ¿no? Todos de una u otra manera tenemos que ir superando cada día. Gloria a Dios. Pastor Buenas Esaú, noches. prendió su micro. Dale, Pastor Esaú, bienvenido. Buenas noches. Bueno, interesante, ¿no? Uno se acerca primero a la iglesia, empieza a leer su Biblia, ya uno tiene algo preconcebido sobre la divinidad, ¿no? Y cuando pasas al estudio de la teología sistemática, ya tienes no conocimientos previos, pero por lo menos tienes algunas ideas, ¿no? Y entonces con la teología sistemática, que intenta ser pues una expresión de un discurso responsable, ¿no? De Dios, uno empieza a revisar o a consolidar las convicciones, ¿no? Entonces, eso es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo.
Y además, nos basamos sobre lo que nos van entregando, ¿no? Esa teología sistemática que ha sido construida, que a veces quisiéramos encajarla, pero en la cabeza te dice, oye, ¿por qué hay el mal en este mundo? Hoy, ¿por qué hay, no? Y entonces, la teología nos ayuda a eso, ¿no? A poder expresar y poner en firme nuestras convicciones, ¿no? A pesar de que algunas cosas son bien complicadas, como la doctrina de la Trinidad, hay cosas que sí, fácilmente podemos, responsablemente, el discurso que damos, podemos también actuar en concordancia. Y ahí viene lo más difícil, ¿no? La coherencia, ¿no? Pero hay cosas humanas que nos van confrontando y nos obligan a tener que un poco cuestionar la teología sistemática porque tú dices, esto no puede ser así, ¿no? Entonces es un proceso largo y es un proceso que tiene que ser en comunidad, ¿no? Porque finalmente tiene que servir a toda la iglesia, ¿no? Eso sería. Gracias. Gracias, Pastor Saúl. Gracias. Gracias, Pastor Saúl. A ver, ¿quién da más? Está abierto el diálogo, la mesa. Así que adelante, pastores. Pastor Walter Chota, bienvenido. Quisiéramos por su participación, Pastor Walter. Mientras va pensando el pastor Walter, pastor, también está el pastor Carlos Ríos, pastor Augusto, está pastor Antonio, Amén, está amén. Melissa también. Mientras van pensando, Gracias, Pastor Chota. como decía Saúl, ¿no? Saúl estaba compartiendo que la teología nos permite la reflexión práctica de lo que hacemos, ¿no? En la iglesia, ¿no? Cómo cantamos, ¿no? Cómo oramos, cómo evangelizamos, cómo discipulamos. Entonces la teología nos va a permitir ver para no caer a un fanatismo, ¿no? Para no caer a un extremo, ¿no? Porque la escritura dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando vamos a la iglesia, los hermanos, más que oración, parecen más sindicalistas, ¿no? Están con su pliego de reclamo ahí, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces no hay el tema de la adoración, el tema de la alabanza, ¿no? De la confesión, ¿no? Solamente un asunto de pedir y pedir y pedir, ¿no? O a veces se convierte como una válvula de escape, ¿no? La oración en la iglesia a veces se convierte en una catarsis. Pero la teología nos permite poder corregir, ¿no? Nos permite hacer una oración eficaz, ¿no? Una oración eficaz que nos permita dar un crecimiento espiritual y una vida plena, ¿no? Que vamos siendo edificados, ¿no? ¿Cómo cantamos también, ¿no? ¿Qué cantamos, ¿no? ¿No? A veces decimos, nuestro cántico dice, levántate, Señor, ¿no? La pregunta sería, ¿levántate, Señor, o levantémonos nosotros? O levántate tú, ¿no? Dios no está dormido. En principio Jesucristo no está dormido, ¿no? Levántate, ¿no? O el otro corito que cantamos, ¿no? Cristo te necesita, ¿no? La pregunta es, ¿quién necesita a quién, no? ¿Yo necesito a Dios o Dios me necesita a mí? ¿No? O a veces cantamos solamente en Cristo, solamente en Él, ¿no?
ahí tenemos los aportes del Pastor Walter que tenemos en el chat. Gracias, Pastor Walter. Y a veces nosotros cantamos y no tiene esa relación, ¿no? Esa coherencia, y a veces cantamos por cantar, ¿no? Cantamos y nos emocionamos, ¿no? Y muchas veces no somos edificados, ¿no? Hacemos toda una pachanga evangélica, salimos salváticos, y ¿qué hemos sido edificados, ¿no? Hemos estado en el culto, calabaza, termina el culto, cada uno a su casa, y ¿qué hemos aprendido, ¿no? Y muchas veces solo es una rutina, solo es una cuestión ahí de pasar tiempo, ¿no? De hacer hora, y a veces se convierte en un club religioso, ¿no? A Pastor Walter ahí tenemos, a Pastor Walter ahí está escribiendo. Pastor, a ver, compártanos lo que está aportando, es muy importante, Pastor Walter. ¿Cuál es lo que dice el Pastor Walter? Porque él está con un horario muy delicado allá en Brasil. ¿Cuál es lo que le aporta el Pastor Walter en el chat? Todos sabemos que el empleo de la palabra teología viene del griego theos, Dios, y logos, estudio o razonamiento. El empleo de la palabra por primera vez se atribuye al pensamiento politeísta de la antigua Grecia usada por Platón. Es lo que menciona el pastor de Brasil. Interesante ahí, ¿no? Interesante la influencia platónica en el mundo evangélico, vía San Agustín, pasó a Lutero, y Lutero era hincha de San Agustín, y San Agustín tenía una teología platónica, ¿no? Es decir, ese dualismo, esa filosofía gnóstica, donde creían que el pensamiento es bueno, las ideas son buenas, pero el cuerpo es pecaminoso, ¿no? Ese dualismo, ese gnosticismo, estaba en San Agustín, y San Agustín influenció en Lutero, y Lutero también va a influenciar esa teología platónica en la teología protestante, ¿no? La teología evangélica. La pregunta del millón sería, ¿Platón o Jesucristo, no? Porque mucho de nuestra teología es dualista, ¿no? Es gnóstica, ¿no? Mi alma volará, ¿no? Por ejemplo, mi alma volará, me voy con él, al cielo voy. Entonces, hay toda una teología platónica, ¿no? Muy influenciada. En el lado católico es más aristotélica, ¿no? De Tomás de Aquino. Pero en el lado evangélico, vía San Agustín, Lutero, todo ese fermento ha influenciado en la teología, la filosofía griega, ¿no? Que nos permite hoy hacer una teología crítica y sacudirnos, ¿no? De muchos sismos, ¿no? Como el caso del gnosticismo. El gnosticismo produjo que se dé el paganismo, y del paganismo viene el sincretismo, y de ahí vienen todos los sismos, ¿no? Por eso que hoy en día tenemos una iglesia evangélica con misticismo, con ascetismo, con legalismo, con dualismo, y una iglesia que está con muchos sismos. Y no hay quien lo pueda sacar, todos votan al espíritu a todos los espíritus habidos y por haber, ¿no? A todos los chukis, a todos votan, pero esos pensamientos que están ahí
están ahí siempre, ¿no? Siempre nos acompañan y siempre están ahí rodeando la tierra, ¿no? Y no hay ese quehacer, esa responsabilidad magisterial, esa enseñanza que pueda corregir la vía de la iglesia, ¿no? Que haría mucha falta hacerlo, porque como sabemos, en América Latina siempre hemos pecado de ser ingenuos, de ser inocentes, y los políticos los han usado siempre, ¿no? Y al extremo que a veces la iglesia evangélica en América Latina ha sido cobertura ideológica de los sistemas políticos de turno, ¿no? Caso de Chile, o Pinochet, caso de Centroamérica, de Somoza, allá en El Salvador, ¿no? De otros, ¿no? Bolsonaro en Brasil, aunque no está, pero está el espíritu Bolsonaro ahí, y así, ¿no? Fenómenos que en América Latina la falta de hacer teología seria, responsable, ha hecho que se caiga en un asunto muy barato, ¿no? Se ha ofertado mucho la cosa y se ha considerado muy deportivamente, ¿no? Muy criolamente, muy relajadamente. Y no hay esa seriedad, ¿no? De un trabajo teológico en América Latina que se está despertando recientemente y gracias a Dios que sí, ya están apareciendo, pero lamentablemente en la iglesia no hay espacio, ¿no? No hay espacio, solo eso se queda en los círculos teológicos, solo se queda en la élite, solo se puede hacer teología en la élite teológica, ¿no? Muchos movimientos como la fraternidad teológica y otros movimientos teológicos que solo se quedan en el discurso, ¿no? Se quedan solo en la élite y no baja las bases. Okay. Entonces, cada pastor que se convierte en un teólogo, eso sería algo interesante, ¿no? Que cada pastor sea un teólogo y un teólogo responsable, ¿no? Como el caso de John Stott, Miguel Bolino y otros, ¿no? Que tenían sus congregaciones muy pequeñitas, ¿no? Muy pequeñas, pero sin embargo ellos eran grandes escritores, grandes teólogos, que tenían un compromiso, ¿no? Una praxis pastoral. Y por eso que el ser pastor no excusa el hecho de hacer teología, ¿no? Entonces, ahí seguimos leyendo los aportes de Walter, Pastor Heredia. A ver. A ver. Algunos tipos de teología. Teología positiva explica la revelación de Dios siguiendo el estudio exhaustivo de las ciencias positivas. Teología especulativa, su finalidad es brindar una comprensión más profunda de los datos revelados, intangibilidad, armonía y la conexión de las verdades reveladas con la ayuda de las ciencias humanas. Es lo que menciona el pastor. Walter, gracias. Gracias por... Sí, yo creo que la teología es un medio, ¿no? La teología no es un fin, ¿no? No queremos relativizar la verdad, pero la teología es un medio, no es un fin. Porque como dice un teólogo, el teólogo que se casa con una teología se queda viuda, ¿no? Porque las teologías son cambiantes. Y en ese sentido, nosotros como sujetos hacemos teología, ¿no? Como mediación.
y en ese sentido no es un fin, ¿no? No es la teología, ¿no? Es una teología, ¿no? Si yo digo la teología, estoy absolutizando la teología. Pero si yo digo una teología, estoy diciendo una propuesta. Entonces, en ese sentido, no hay un asunto de racionalismo, que es otro extremo, porque en la teología se usa la razón, pero caer en un racionalismo ya es un extremo. Y ahí es muy cercana a la valla, ¿no? Ahí entre la razón y el racionalismo, a veces como que no se diferencia. Pero sí, en la práctica hay mucha diferencia entre usar la razón y ser racionalista. Y en ese sentido, la teología, para no caer en un positivismo, para no caer en un humanismo, la teología se somete a la escritura, ¿no? Una buena teología tiene que ser sometida a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es absoluta. La escritura es absoluta. Y ahí sí tenemos que tener unas presuposiciones axiológicas, que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, ¿no? Presuposición básica de la escritura, que la Biblia es absoluta para mí, es normativa, es autoritativa, es la única, es singular, no hay otra. Pero la teología sí, la teología te tiene que someter a la escritura, no la escritura a la teología, ¿no? Entonces, cuando la teología se somete a la escritura, vamos a tener una teología equilibrada, una teología sana, diríamos, ¿no? La sana doctrina. Y en ese sentido, toda teología, por más calvinista que sea o por más arminiana que sea, se tiene que someter a la escritura, a la palabra de Dios. Y de ahí, entonces, uno puede decir, bueno, esta teología o esta doctrina o este dogma o esta confesión, ¿no? Ya lo puedo proponer, ¿no? Pero está sometida a ese proceso de escrutinio de la revelación, ¿no? Entonces el proceso teológico pasa por esos momentos, ¿no? De la teología bíblica, de la teología sistemática, de la teología histórica, de la teología de la ética, ¿no? Pastoral, ¿no? La praxis. Entonces pasa esos momentos. Y en ese sentido, uno tiene que estar abierto al diálogo, ¿no? Abierto al diálogo para no caer en los dogmatismos. Por eso que este diálogo teológico nos permite a nosotros ir dando aportes, ¿no? Hay algunas manos levantadas. ¿Quién más? ¿Quién da más? Melissa, Johnny Ricardo. Gerson. Pastor Johnny Gerson, bienvenido. Sí, le escucho. Dios me lo bendiga. Queremos compartir si tiene algún aporte para la sala. Ah, creo que ya habló él, ¿no? Me parece. Sí, pero si tiene, entiendo no hay primera, sí segunda. Sí, estaba ahí leyendo justo un aporte también de un pastor que ya está de noche. Yo también por eso no prendo la cámara, pero igual, ¿no? Estoy ahí Gracias por ese en la seguimiento, gracias. proyección. Pastor Augusto. Pastor Augusto, buenas noches, bienvenido. Pastor Antonio de México, bienvenido, pastor. Pastor Antonio
Gutiérrez. Amén, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Happy New Year, my brother, Pastor. Amén. Bless you. Es un gusto saludarles. Es un gusto poder estar con ustedes. Híjole, es que fíjense que esta sala me parece de repente espectacular, ¿verdad? ¿Verdad? Como los de repentes de Dios, ¿verdad? Pero no solamente los de repentes de Dios, sino además del escrito está, ¿verdad? Y entonces encontramos que teológicamente, bueno, es que para hablar teología no solamente, más bien no se puede hablar con la congregación de teología como lo están haciendo en este momento, porque si con trabajos entienden la salvación, si con trabajos entienden, como decía el hermano, la oración, ¿verdad? Y si con trabajos entienden lo escrito está en la iglesia, entonces me parece espectacular el tema, pues, sobre teología, ¿verdad? Aunque, como decía el hermano por ahí que anda en Brasil y que está ya durmiendo, entonces encontramos que la teología, pues, es algo para echarle cesera, diría Miguel Cervantes de Saavedra, ¿verdad? Hay que echarle cesera a la, a la teología porque no es sencilla, no es tan fácil de digerir, porque como dice la palabra del Señor, que Él dejó primeramente apóstoles y luego profetas, y luego dejó evangelistas y luego pastores y luego maestros. Y como decía el hermano expositor, si la élite, pastoral, pues no todos entienden la situación teológica, aunque muchos pues ya mencionan que desde Platón, ¿verdad? Y pues Tomás Moro también, y bueno, yo pues podríamos hablar de varios filósofos. Entonces, al filosofar sobre teología, al meterse el estudio de la teología, pues habría que estar con los libros abiertos y con el espíritu abierto y con el entendimiento abierto para poder comprenderlo, para poder entenderlo, ya que pues pues son palabras de repente complicadas, ¿verdad? Creo que pues algunos que tal vez ni hemos podido cursar el instituto bíblico o teológico, se nos complica de repente entenderlo, ¿verdad? Y los estudiosos de la historia, no solamente de la iglesia, sino los estudiosos de la teología, pues de repente se enredan. Y decía el hermano, ¿quién está libre de herejías, verdad? Pues de repente recuerdo en alguna ocasión que estaba yo predicando y entonces dije yo que cuando Esaú peleó contra el ángel, y entonces le decía yo, es que le quebró el muslo. Y entonces yo decía que el muslo era el hombro. Pues, sorpresa, años después me doy cuenta de que el muslo pues era parte de la pierna, ¿verdad? Entonces, vaya, pues digo, vuelvo a repetir, pues teológicamente hablando, pues
va con los años, va con el entendimiento, va con la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Para los que tienen esa grande oportunidad de estudiar, de ser maestros, de ser catedráticos, pues es una grande bendición poder escucharles y por supuesto aprender, ¿verdad? Aprender de cada uno de ustedes y dejarse enseñar toda vez que dice en el original griego que él dejó primeramente, él dejó los apóstoles para enseñar. Y ya al último del texto dice es para equipar a los santos, ¿verdad? Entonces, este programa de cosecha internacional es para equipar a los santos, es para prepararse y no cometer tantos errores, ¿verdad? Sí, pero no tantos, porque ya lo dijo el hermano, no estamos exentos, ¿verdad? De cometer errores. Más sin embargo, si nos preparamos, vamos entendiendo lo que el Espíritu de Dios quiere que transmitamos a la iglesia del Señor. Dios bendiga sus vidas. Gracias, pastor. Gracias, apóstol. Bendiciones. ¿Cuál es lo que, cuál es lo que menciona el pastor de Brasil? Teología práctica, liturgia, la obra de Cristo para poner en práctica en la iglesia. Derecho canónico, enseñar y exponer el orden dado por Cristo a la iglesia. Teología pastoral, es la enseñanza y el arte de formar hombres según el carácter de los hijos de Dios. Amén. Amén, amén. Sí, cierro la puerta. Como decía el pastor Antonio, ¿no? Que a veces la teología lo hemos hecho muy, muy académica, ¿no? Cuando la teología es muy práctica, muy sencilla, porque es hablar de Dios, ¿no? Y hablar bien de Dios. Y todos hacemos teología, ¿no? Todos acá lo que estamos hacemos teología, ya sea teología explícita o teología implícita, ¿no? Teología explícita que podemos expresar, explicar nuestra fe, ¿verdad? Pensando en voz alta, o una teología implícita que decimos amén, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero en este espacio que hemos tenido desde el año pasado, hemos estado viendo ese quehacer teológico que necesitamos tanto hoy en la iglesia, ¿no? En América Latina necesitamos pensar nuestra fe, ¿no? Pensar nuestra fe porque muchas veces hemos hecho del cristianismo, o hemos hecho una religión evangélica y nos hemos salido de las escrituras, ¿no? Nos hemos salido del texto bíblico y eso hace que hoy podamos ir a volver a las escrituras, ¿no? Volver a las escrituras. Porque como siempre les digo, ¿no? Como siempre les digo, Peter Warner, ¿no? Todos conocemos ya lo que siempre les he repetido de Peter Warner, ¿no? Donde él dice, la teología nace en Alemania, ¿no? Y no solamente se queda en Alemania, sino que los ingleses tampoco no se quedan atrás y los ingleses lo interpretan. Y los americanos tampoco no se quedan atrás. Pero el gran problema de los americanos es que lo tergiversan, ¿no? Ya tenemos un teléfono malogrado ahí. Entonces la teología nos llega a nosotros
una teología malograda, una teología para hacerla, ¿no? Reconstruirla. Como decía Orlando Costas, reconstruir, ¿no? Nos toca hoy reconstruir. Y no solamente se queda en la teología americana que lo tergiversa, sino que América Latina lo practica. Y peor, lo peor lo repite, ¿no? Es decir que nosotros hacemos las cosas muchas veces porque otros lo hacen, ¿no? Y repetimos los modelos. Y siempre recuerdo al rector del CEL, en ese tiempo estaba el rector, el doctor Héctor Pina, decía, sean originales, ¿no? Sean originales. Y ¿cómo es posible que yo esté en Estados Unidos? Porque él siempre viajaba a Estados Unidos, sabía el inglés perfectamente, y decía, ¿cómo el culto devocional de Estados Unidos, el culto puede ser tan igual como el culto de Vía María del Triunfo, ¿no? De un pueblo joven, como la liturgia puede, el mismo programa del culto de adoración, del culto dominical, puede ser lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que nosotros nuestras prácticas evangélicas muchas veces lo hacemos por tradición, y bueno, ¿no? Pero no hemos tenido la oportunidad de hacer reforma, ¿no? A mí, yo tuve el gran privilegio de hacer reformas, de cambiar mucho la liturgia, pero el gran problema que hacían los cambios, me cambiaban a mí, ¿no? En vez de que hacer la reforma, me reformaban a mí. Entonces, nunca pude, pero tuve la práctica y tuve la bendición de poder ser confrontado, ¿no? Por mis autoridades, por mis superiores. A veces de tildarme de hereje o tildarme de saliéndome a la escritura, ¿no? Pero algo interesante de cómo uno puede ser consecuente, ¿no? Como decía John Sobrino, ¿no? A Jesucristo no solamente hay que seguirlo, hay que proseguirlo. Y también no solamente proseguirlo, ¿no? Sino seguirlo por seguir, ¿no? No solamente seguir por seguir a Jesús, sino también actualizarlo, ¿no? Cómo ser pertinente hoy, ¿no? Cómo mi fe puede ser contextual el día de hoy, ¿no? No solamente quedarme un asunto dogmático, un asunto conservador y no ser consecuente con el seguimiento a Jesús, ¿no? Es un discipulado fiel a la palabra, fiel a Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la teología, como decía Juan Macay, ¿no? Una teología del camino, ¿no? Una teología del caminante, una teología en la que podemos hacer todos, ¿no? No solamente una cuestión académica, sino que la teología es popular, ¿no? El populorum, ¿no? Del pueblo, ¿no? Teología en el pueblo, ¿no? Y en América Latina ha habido muchas experiencias de pastoral bíblica en la zona rural de nuestras provincias y en los pueblos jóvenes, ¿no? Hemos tenido muchas veces muchos encuentros bíblicos con grandes pastoralistas, ¿no? Con grandes biblistas, ¿no? Como Carlos Mester y otros biblistas, ¿no? En Satames, que podíamos hacerlo en una zona rural, ya sea en
la iglesia quechua o aymara o en los chipivos, pero que hacíamos teología, ¿no? A menos con la experiencia de la escuela misiológica, tenía la bendición de ir como profesor de teología sistemática y podíamos hacer teología, ¿no? Teología chipiva o teología aymara o teología quechua, solamente preguntándoles, ¿no? Preguntándoles y ellos que tienen toda esa riqueza, toda esa cultura, valorarla, ¿no? Valorarla y no solamente imponer, como siempre se ha hecho que nuestra teología que hemos recibido, como dice Juan Macay en su libro El otro Cristo español, vemos cómo en estos 500 años en el lado católico se impuso la cruz y la espada, y en el lado protestante se impuso una cristología inocente, ¿no? Una cristología del niñito que ha nacido, ¿no? Una teología blanca que no asume compromisos. Y la pregunta que Juan Macay nos plantea en su libro El otro Cristo español, que por cierto ya tiene más de 50 años, y lamentablemente no está a la venta, no hay, no conseguimos, pero les animo. En la década del 70, 80 pude tener ese privilegio de leerlo, y de verdad que fue muy interesante, ¿no? El otro Cristo español, ¿no? Y Juan Macay era estudiante de Unamuno, ¿no? De una filósofo Unamuno de España, y Juan Macay vino a hacer su pastoral acá en Perú y especialmente encarnó el Evangelio en la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, gracias, Pastor Walter, por sus aportes. Bienvenido. Ya la próxima la tenemos invitando para que nos dé nos disierta, nos comparta también su experiencia allá en Brasil. Bien, entonces, ya si no hay más. ¿Cuál es lo que mencionó último acá el pastor de Brasil? Pues bien, amigos, estos días tuvimos un retiro de pastores bautistas de Brasil en el estado de São Paulo. Participamos unos 300 pastores de la denominación. Los expositores, muchos de ellos teólogos, al empezar sus exposiciones decían: yo no estoy aquí para compartirles y hablarles de teología, sino quiero compartir mi experiencia ministerial, mi relación con el Padre. Fue muy edificante escuchar los mensajes transmitidos por los expositores. Excelente, excelente. Claro, eso es lo que cuando hablamos teología, estamos hablando de nuestro itinerario, de nuestra experiencia, ¿no? De lo que nos está pasando, ¿no? De lo que hablamos, respiramos. Entonces, hacer teología desde la casa, ¿no? Desde la iglesia, desde el camino, desde nuestros contextos, ¿no? En la que estamos nosotros pasando, ¿no? Acá, en el caso peruano, ¿no? ¿Cómo leer estos acontecimientos que ha pasado, ¿no? En nuestra nación, ¿no? Cada vez se alimenta y se retroalimenta el discurso de odio, ¿no? Que eso no viene de ahora, eso ya es milenial, ¿no? Ya tiene más de 1000 años, ¿no? Tiene siglos. Y cada vez se repite la historia, ¿no? Y a veces entre evangélicos estamos en ese discurso de odio, ¿no? Y cada vez más divididos. Uno levanta su movimiento de oración, otro dice, no, hay que hacer un clamor. El clamor es más poderoso que la oración.
¿no? Y hay otro que levanta su cerro, otro que levanta su monte, y otro que levanta su cumbre. Y por eso que hoy en día tenemos en el mundo más de 40.000 denominaciones, ¿no? ¿Y cómo saber quién tiene la verdad? Es simple. Es conociendo la escritura, es conociendo la teología, es conociendo su doctrina. La parte doctrinal te va a marcar, te va a marcar. Tus convicciones teológicas, tus convicciones doctrinales te va a marcar, te va a revelar. Como a Pedro, ¿no? Como a Pedro, su jerga, su mote, dijo, este es Galileo. Así, la marca distintiva es tu teología, es tu teología. Yo puedo, algunos que les escucho, ya puedo saber para su teología, ¿no? Ya puedo saber. Y la parte teológica no solamente es una cuestión académica, ¿no? Una cuestión solamente para la élite. No, a menos la teología me compromete más, ¿no? Estoy ahorita con un plan de evangelización, ¿no? Una estrategia para ganar miles, ¿no? Para reproducir todo un discipulado. El programa se llama De las masas a las mesas, ¿no? Una estrategia que ya ha funcionado en el mundo y que simplemente uno tiene que compartirlo. Ya les compartiré en algún momento a ustedes, o en este espacio también, cómo hoy tenemos la bendición de poder evangelizar de una manera eficaz, ¿no? De una manera muy, muy contemporánea, muy actual, en la que ya se ha probado, comprobado, y que solamente nos toca la oportunidad, ¿no? Entonces, la teología es eso. La teología hace que nuestro compromiso con la gran comisión sea cada vez más acertada, sea cada vez más atinada, sea cada vez más fluida, más ejecutiva, ¿no? Sea más de bendición, ¿no? De edificación, ¿no? No, acá no hay cuestiones académicas, ¿no? Quién sabe más, quién sabe menos, no. Esto nos lleva a un compromiso con nuestra iglesia local, ¿no? Acá tenemos nuestra residencia histórica, ¿no? Nuestra iglesia local, ¿no? Si no, ¿de dónde hablamos, no? Estamos comprometidos con el pueblo, con la feligresía, hablamos desde ahí, ¿no? Hablamos desde ese compromiso, ¿no? Por ejemplo, Año Nuevo estuve en el Callao y al día siguiente, domingo, tuve en Villa Salvador, ¿no? Y ahí los pasajes se duplicaban, ¿no? Pues, y había que hacer una inversión, ¿no? Porque el compromiso que la teología nos invita a ser un seguimiento, pues, ¿no? Ser fiel a la palabra, ser fiel al seguimiento de Jesús, ¿no? A esas huellas que nos ha dejado. La teología no es algo para pensar solamente y no, te compromete más, te responsabiliza más, hace que tú seas más ordenado, más concentrado. Y en ese sentido, les preguntaba, pues, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de la teología? ¿Qué es lo que creemos, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo de la teología, ¿no? Y en ese sentido, gracias por sus aportes. Y ya dejo al pastor Heredia, si alguien más quiere participar, adelante. Gloria a Dios, gracias, pastor Adrián, por todo ese panorama que nos da de la teología. Gracias al pastor Huarte Chota de Brasil.